Muy bien. Tenemos entonces la clase número 4 del lenguaje de esta semana, que serían los niveles de la gramática, es la que nos toca según el libro. La gramática es el estudio de las reglas. Pero permítame, estoy leyendo acá en general, pero no he abierto el libro, que es del cual me estoy basando, que es la guía de autoaprendizaje para cuarto bachillerato. Y creo que es la sesión, bueno, ahorita vamos a revisar qué sesión es la que nos toca de la guía, que nos toca utilizar. Si alguien tiene la guía, la puede revisar. Permítanme un momento, me está costando que abra. Bueno, les voy a leer la página que tenemos, el Word, mientras aparece. Bueno, entonces les decía, la clase 4, los niveles de la gramática. La gramática es el estudio de las reglas y principios que orientan cómo las palabras deben estar organizadas. Dentro de una oración, la gramática es el estudio de las reglas y principios que orientan cómo las palabras deben estar organizadas dentro de una oración. Se interesa por la forma significativa en función de las palabras. En sí, la gramática es la base de todos los lenguajes, ¿verdad? En el caso de ahorita, el de español. Es el conjunto de reglas y principios que señalan el uso determinado. Cada lenguaje tiene su propia y exclusiva gramática. Se encuentra dividida en 4 niveles. Ok. La gramática es, como les había dicho, es de todos los lenguajes, ¿verdad? La gramática es la base de todos los lenguajes. En este caso, es el de lenguaje de idioma español y se divide en 4 niveles, que son morfología, semántica, sintaxis, fonética y fonología. La morfología es la rama de la gramática que estudia la forma. Morfos, viene la palabra morfos, que es forma, de una palabra y sus posibles variaciones. O sea, entonces la morfología estudia la forma. La podemos sintetizar así para entenderlo mejor, ¿verdad? Que estudia la forma de las palabras. Ok. Y la semántica, disciplina que se interesa en el significado de las palabras. La semántica estudia el significado. Sintaxis estudia el ordenamiento de las palabras en la expresión y se encarga de ver la función de que cada una cumple en relación a la otra. Sintaxis entonces estudia el lugar en donde va la palabra, el ordenamiento. Por ejemplo, no puede ir el verbo antes que el pronombre o que el nombre, ¿sí? O el artículo al final, sino que tiene que ir en primer lugar de la escritura, tanto de la escritura como de la lectura, para que se pueda entender el lenguaje. Eso lo estudia la sintaxis. La fonética estudia el sonido de una lengua. Esos sonidos son los fonemas. La fonética estudia el sonido de las vocales en el caso del lenguaje A, E, I, O, U y el sonido de las consonantes. ¿Sí? En el caso de inglés, estudia los sonidos, ahí sí que sonidos de letras, ¿verdad? Que ya sabemos que hay diferencia porque hay hasta 6 o cada vocal tiene 2 o 3 sonidos diferentes, que en español un solo sonido tiene cada vocal. Entonces, la fonética estudia eso en lenguaje y estudia el sonido de las vocales de los diferentes sonidos y que la E es muda en inglés, por ejemplo. La fonología estudia los fonemas, acentos, entonaciones, pausas y pausas. Entonces, la fonología estudia, por ejemplo, en lenguaje, dónde va la tilde, ¿sí? Es la que nos enseña que tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿sí? Y en inglés, ¿cuál es la sílaba que se estresa y cuál es la sílaba que no se estresa y por qué y dónde está? Sí, eso es lo que estudian haciéndolo un ejemplo y comparando ambos idiomas que estamos manejando nosotros. Y si manejáramos el K'chi, el Maya o el Pocomán, pues también podríamos ver, hacer ejemplos de en qué momento se está utilizando morfología, en qué momento se está utilizando semántica, en qué momento sintaxis, en qué momento fonética y en qué momento fonología. Ahora, la tarea es esta. Escribe un ejemplo
ejemplo que explique cada uno de los niveles de la gramática. O sea, ahorita vamos a ver unos videos para que podamos entender mejor qué es morfología, qué es semántica, qué es sintaxis, fonética y fonología. Fíjense que aquí dice que se encuentra dividida en 4 niveles, pero en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, aquí hay 5, ¿verdad? Entonces está mal escrito, lo voy a revisar ahorita, creo que ya me va a abrir el libro. Me va a abrir el documento. Ahorita me lo abrió, vamos a ver. ¿Dónde, si es verdad que dice que son 4 niveles o si son, o está equivocado el libro o yo lo copié mal? Veamos. Cuarto, clase 2, aquí ya voy. Creo que es esta. No, creo que son son las hojas de tamaño rosado, el fucsia, el que estamos trabajando del libro. Aquí están. Fíjense que está mal el libro porque dice 4 niveles, pueden verlo ahí. Yo solo le di copy-paste para poderlo escribir en la tarea del Google Classroom. Aquí es donde tenemos ya escrito la sesión 2, es de la unidad 3 del libro que estamos trabajando y sintetizar textos es el tema. Que vamos a aprender aquí, establecer el proceso de transformación de la adquisición de la lengua. Y la activación de conocimientos previos es que eso no se hace, pero lo estamos leyendo, ¿verdad? No, es responder en tu cuaderno cuáles son las disciplinas que estudia la lengua. Ni enterado que es disciplina. Para empezar, disciplina, podemos decir que es yo en lo personal doy mi forma de pensar que he entendido que disciplina es la práctica simultánea de un tema. Esa es disciplina, ¿verdad? Entonces, pero ahorita podemos verlo acá, que está preguntando cuáles son las disciplinas que estudia la lengua. O sea, cómo se practica la lengua y cómo se compone, que podría ser, porque en mi caso tengo la costumbre de decir en mis propias palabras lo que estoy leyendo para poderlo entender mejor. Y yo creo que muchos de ustedes también hacen eso. Los nuevos aprendizajes, ahí estamos ya leyendo que la gramática es el estudio de las reglas y principios que orientan cómo las palabras se deben organizar. Y les interesa la forma, el significado, la función de las palabras, el conjunto de reglas, principios, señalamiento, uso determinado. Cada lenguaje tiene su propia y exclusiva gramática. Y está dividido, mire, aquí dice en 4 niveles, pero tenemos 1, 2, 3, 4, son 5. Entonces ahí tenemos un error del libro, ¿verdad? Son 5, son morfología, semántica, sintaxis, fonética y fonología. Que en resumen, ¿qué vimos? Morfología es la forma, porque viene morfos de forma de una palabra. Semántica es significado. Se pueden guiar por la que empieza con S. Semántica, significado. Sintaxis, ordenamiento, en dónde va cada palabra. Fonética, sonido. Fonología, los acentos, las entonaciones y las reglas ortográficas podríamos poner en fonología. Bueno, entonces aquí ya tenemos ejercitando lo aprendido. Como les decía, escribe un ejemplo de cada uno de los niveles de la gramática. ¿Qué pasa con la gramática en diferentes idiomas? En diferentes idiomas, ya lo vimos ahorita porque hicimos la comparación del lenguaje y de inglés. ¿En qué momento se usa cada una? ¿Sí? Sabemos que en inglés la morfología nos dice que los verbos son de una sola sílaba, la forma en la rama de que estudian la forma de una palabra, que la E al final es muda, la tiene, pero que debe ir escrita, ¿sí? Semántica es la que le interesa el significado. Bueno, ahí ya investigamos el significado de palabras en inglés, por decirle algo. Sintaxis es cómo van. Aquí también en tanto en lenguaje como en inglés debe ir primero el artículo, pronombre, verbo y el resto de la oración. Fonética, los sonidos de las palabras, que las vocales en inglés tienen varios sonidos, no como en español que solo va un sonido. Fonología, los acentos, los stress and stress syllables y los acentos de aguda, grave, dura. Bueno, ahorita con esa explicación vamos a ver unos videos que tienen un poco más de explicación y luego ya vamos a poder tener una idea de qué vamos a hacer en la tarea. Tienen que escribir un ejemplo de cada uno de los 5. Un ejemplo de morfología, si quieren una palabra, ¿verdad?
una palabra y explicando qué es lo que está diciendo la morfología de esa palabra. O si no, con figuras, como ustedes lo hayan comprendido mejor. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok, vamos. Ok, gracias. Aquí les tengo los links de los videos. Vamos a ver primero uno de qué es la gramática y luego uno de ejemplos para que ustedes ya tengan mayor idea de cómo presentar los ejemplos de estos temas. Si a alguien le surge una duda, no se queden con dudas porque estos temas pueden ser y no puede entrar. ¿Quién es Esdras? Ok, le voy a anotar aquí que no puede entrar por el día de hoy. Gracias por avisar. Bueno, veamos el de la gramática mientras reviso los mensajes. Bienvenidos a la lección de hoy en la que vamos a tratar un concepto muy importante y es el concepto de gramática. Entran los alumnos en el colegio, empiezan a estudiar gramática desde los primeros años, salen del colegio y le preguntas qué es gramática y no te saben dar una definición. Es decir, que se pasan muchos años estudiando la gramática y no saben hacer una separación. Entonces vamos a dejar claro el concepto de gramática. Gramática se usaba por los antiguos griegos y por los antiguos romanos con el nombre de el arte del dominio de las palabras, del dominio de las letras. Con el tiempo los estudiosos fueron delimitando los campos que abarcaba la gramática. Entonces la gramática hoy es una parte de la lingüística. La lingüística, digamos que está por encima, y dentro de la lingüística, que es el estudio al completo de la lengua, nos encontramos con una de sus partes, que es la gramática. Ahora, ¿de qué se ocupa la gramática? Pues bien, la gramática se ocupa de la estructura de las palabras, de la estructura y de la relación de una palabra con otra. O sea, se relacionan las palabras. Cada vez que estamos haciendo relaciones de palabras para ver qué significados son los que se crean, estamos haciendo gramática. Estamos haciendo gramática sobre todo desde dos perspectivas. Una es la perspectiva morfológica, de la morfología, en la que estudiamos sobre todo, por ejemplo, los verbos, las preposiciones, los adjetivos, los nombres. Cuando yo hago una clasificación o un estudio de una palabra y digo que es un nombre, digo que es un adjetivo o digo que es un adverbio, estoy haciendo gramática. La segunda gran parte de la gramática, Perdón, chicos. es la sintaxis. Si yo digo que en una oración hay un sujeto y un predicado y que tal palabra o tal constituyente sintáctico o tal grupo nominal es un sintaxis. Les voy a poner una oración para verlo más simple. Si yo digo Juan come manzanas y ahora digo Juan es en primer lugar un nombre, come es un verbo y manzana es otro nombre. Entonces estoy haciendo gramática desde la perspectiva morfológica. Ahora bien, si yo digo Juan come manzanas y digo Juan es el sujeto, come manzanas el predicado, entonces ya estoy haciendo gramática desde la perspectiva de la sintaxis. ¿Veis cómo se establecen relaciones sintácticas entre Juan, come y manzanas? Entonces estoy haciendo gramática desde la sintaxis. Sin embargo, si yo digo, si yo elijo la palabra corta uñas y quiero saber cómo se ha formado, pues se ha formado por el verbo cortar más el nombre uñas. Si yo trato de averiguar de dónde procede o cómo se ha formado, estoy haciendo gramática desde la perspectiva de la morfología. Hay algunos estudiosos que incorporan también a la gramática la fonética y la fonología, pero nunca debe ser considerada como parte de la gramática la semántica
o la pragmática. Esas se estudian aparte según marcan hoy los estudios lingüísticos modernos. Bien, pues espero que con esta explicación te haya quedado claro qué es la gramática, para que cuando te pregunten por los campos, por las disciplinas de las que se encarga la gramática, sepas responder perfectamente y no incluyas dentro de la gramática apartados que no son, o trates de responder con otros campos de la lingüística que no pertenecen a la gramática. Muy bien, ahora vamos a ver. Aquí es en general qué es la gramática, ¿verdad? Es el estudio de las palabras. O sea, no nos hagamos tantas bolas, es el estudio de las palabras. Si ya quieren desarrollar mayores datos, pues ya se pueden meter a la sintaxis, la lingüística. Pero la gramática es el estudio de las palabras, ya sea en chino, como en guatemalteco, perdón, como idioma español, como maya, la gramática es el estudio de las palabras en cualquier idioma. Ahora vamos a ver ya los niveles, que son los que nos va a tocar que entregar como tarea el examen de la ejemplos. Estos dos videos cortos que se los voy a enviar para que los vean después si necesitan hacerlo, para poder aclarar más dudas. Son ejemplos del tema de hoy. Es importante que no nos aprendamos los títulos ni los sepamos de pe a pa, pero que tengamos una idea de qué significan, para qué sirven, ¿sí? Y porque es sobre la lengua, sobre nuestro idioma, que es importante que sepamos dominarlo. ¿Alguna duda hasta acá sobre la tarea o significado o ejemplos? Ok, ya que no tienen dudas, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la morfología.
Mi ejemplo podría ser, como es la rama de la gramática que estudia la forma de una palabra y sus posibles variaciones, podría ser leche, ¿sí? La rama de la gramática que estudia la forma de una palabra, ¿sí? Y sus variaciones. Por ejemplo, leche y sus variaciones son lechería, lechera, lechoso, ¿sí? Este podría ser un ejemplo. ¿Cómo escribo leche? ¿Sí? El sonido ch es CH. Y ya se van, y sus variaciones. ¿Cómo varía? Bueno, ya utilizándolo como diferentes, como adjetivos o sujetos, porque, o lugares, en este caso es lechería, un lugar, lechera, una persona, un sujeto, lechoso, es un adjetivo, ¿sí? Ya va cambiando. Morfología puede ser, es un ejemplo. Semántica. Ejemplo de semántica podría ser disciplina que estudia el significado de las palabras. Bueno, ya vimos ahí el ejemplo de la palabra cipote, que significa niño, ¿sí? Para nosotros es ishto, ¿sí? Como podemos decir niño. Y en otros países parece que chavo le dicen a los niños en Venezuela. En fin, esa es la semántica. O sea, la palabra niño, el significado niño en diferentes países puede ir cambiando con diferentes palabras. La otra sería sintaxis. Sintaxis. Perdón que no me está respondiendo él. Tengo algo, yo creo que ya tengo muchos documentos, entonces la computadora se me traba. Dice, estudia el ordenamiento de las palabras en la expresión y se encarga de ver la función. Bueno, aquí hago una oración. La casa roja está muy lejos. Ok, entonces, la sintaxis, me divide las palabras. Por ejemplo, la es un artículo, ¿sí? Entonces abajo le escribo artículo. Ok, le vamos a dar espacio para que pueda escribir lo demás, pero ustedes en su cuaderno lo pueden hacer de diferente manera. Muy bien, ahora casa, sujeto. ¿Sí? Roja, adjetivo. Lo mismo, es sujeto, pero es un adjetivo. La parte del sujeto. Adjetivo es roja, es de color rojo. Verbo sería está. Eso es lo que estudia la sintaxis, ¿sí? ¿Qué parte tiene cada palabra en la oración? Y complemento muy lejos. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Ya yo me imagino o ya me invento una oración y la divido de esta manera. Ok, esta es la sintaxis. Vamos a fonética. Ejemplo de fonética, estudia el sonido de una lengua. Esos sonidos son los fonemas. Por ejemplo, A, vocal. B, el sonido de la A como vocal. Ok. El sonido de la CH como consonante. Porque estudia el sonido, ¿sí? Ahora, yo puedo investigar cómo se escriben los sonidos, que son como este, por ejemplo, y ya si quiero escribir los sonidos, entonces esos van, según las reglas gramaticales, van divididos por diagonal, ¿sí? Entonces, A, el sonido A, ya colocándole las diagonales, ya no es una letra, ya es un sonido. A, ¿sí? Solamente coloco los signos del sonido. En este caso, son signos los que estoy colocando. Y fonología, ejemplo. Ejemplo de fonología podría ser estudiar el fonema acentos. Bueno, aquí ya estamos hablando de los acentuación de las palabras, escribo, que se dividen en agudas, graves, esdrújulas, etcétera. Y puedo poner el ejemplo de una que sea grave, ¿verdad? Busco la palabra árbol y esta es grave porque el sonido lo lleva en A, aguda, grave. Es grave y ya le coloco, vamos a ver, pero como no termina en vocal, no se acentúa, pero sí es grave, ¿sí? Todas las esdrújulas ya sabemos cómo es vamos a ver, esdrújulas son las que se vuelven largas cuando lo escribo seguramente, seguramente.
aguda, grave, esdrújula. Seguramente, acento en la A. Dice que todas se acentúan, entonces le tengo que poner el acento. ¿Sí? Entonces escribo el ejemplo que tengo, seguramente, y es esdrújula. Entonces esos son mis ejemplos de cómo ustedes pueden presentarlos en su cuaderno como lo está solicitando la tarea. Ok, esto sería entonces toda la clase. ¿Alguna duda? Voy a dejar de grabar para que no quede tan larga la grabación.